Logaritmos, entonces. Y entonces esta va a ser la primera clase electivo, matemática electivo. ¿Ya? Para los que quieran dar una prueba. ¿Sí, Fernando? Era muy informarle que mi internet estaba malo. Por si llego a irme de la nada, es por esa misma razón, por si Ah, ya. acaso. Entiendo, Ya, entiendo. igual tengo que justificar No, en el porque caso que me ahí, vaya a meter a la clase. y ahí queda justificar si es que me hizo. Si tiene problemas, es entendible. Ah, ya, profe. ¿Ya? Gracias. De nada. Bien. Entonces, antes de introducir el logaritmo, quiero que hagamos un pequeño repaso por lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, pongamos que notemos que hasta el momento sabemos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿O no? Parece que no. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? No. Hasta el momento sabemos que. A ver, podría poner con otro color esto. Con ese. Para darle un poco más de color, ¿cierto? Como que siempre son muy, muy opacas las clases, ¿no? Como que siento que son muy, muy grises. Voy a tratar de usar más colores. Entonces sabemos que si yo tengo una base elevada a un exponente, eso nos da algo. ¿Esto qué es? Una potencia. ¿Cierto? Lo vimos en la clase de la semana antepasada, creo. ¿Sí? Que el n me indicaba la cantidad de veces que se iba a multiplicar por sí mismo la base a en este caso, y esa multiplicación me da como resultado un número b. ¿Estamos bien con eso? Sí, Muy bien. Eso es lo primero. También vimos que esto podemos relacionarlo con raíces, ¿cierto? Porque la raíz es básicamente despejar la base. Despejando la base, entonces va a quedar que a va a ser igual a la raíz enésima de b. Y esto digamos que es una raíz. Uy, ¿sí? Entonces fíjense que definimos la potencia, ya tenemos un resultado b. Después quisimos despejar el a, la base de la potencia. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿podremos despejar de alguna forma el exponente n que está asociado a la potencia o el índice de la raíz? con el logaritmo. Con el logaritmo, ¿cómo lo subiste? Como que el título induce a la respuesta igual, pero muy bien, muchas gracias por la respuesta. Entonces yo puedo, el logaritmo me permite despejar ese n, dejarlo expresado como entonces el logaritmo de, a ver quién me puede decir, ¿cómo quedaría? ¿Alguien sabe? No es necesario que lo sepa, pero si es que sabe, ¿no? Logaritmo n a con Eso que me he cortado, pero es el logaritmo de b en base a, ¿sí? ¿Por qué? Y esto es un logaritmo. Entonces como que estas cosas son como hermanos. Son básicamente lo mismo, pero expresado de otra forma, ¿sí? Eso es un logaritmo. Entonces, para despejar el exponente, se lee logaritmo de b en base a. ¿Bien? El b va a ser el argumento del logaritmo y la va a ser la base. ¿Ok? Y el n, bueno, el exponente, podríamos decirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a definir lo que es un logaritmo. Entonces, logaritmo básicamente en matemática es despejar ese exponente que está ahí.
Exponente también puede ser, en la raíz también se puede ver como exponente, solo que un exponente de 1 sobre n, un exponente racional. ¿Ok? Entonces, definición de lo que es un logaritmo. Aquí, si empieza a tener dudas de si no entendió algo, me avisan al tiro, porque el logaritmo un poquito más, siempre como que cuesta un poquito más aprender este concepto. Bien, entonces, definición. N entonces va a ser igual al logaritmo en base a de b, o b en base a, ¿cierto? Y esto, sí, solo sí, o va a implicar que esto es a elevado a n igual a b. Entonces, ¿esto qué me está diciendo esto? Me está diciendo que básicamente el logaritmo de b en base a igual a n me pide que ese logaritmo, el resultado de ese logaritmo va a ser un n, un número n, ¿cierto? Tal que a elevado a n es b. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo el logaritmo. Para que esté bien definido hay que poner ciertas restricciones, perdón, que son que a y b tienen que sí o sí ser reales positivos. Y más encima, era tiene que ser distinto de 1. ¿Ok? Entonces esta va a ser como la definición. Aquí estoy empezando a poner un poquito más de color al asunto para que no quede tan amado, para que quede más bonito el apunte. Bien, entonces podrían preguntarse, bueno, ¿y por qué hay que poner tantas restricciones para el logaritmo? Si se lo están preguntando, buena pregunta. Sí, Javi. Es que se me fue el internet justo, ¿me podría explicar de nuevo, por favor? Ya, mira, el logaritmo, que es lo que tenemos aquí, se define como n igual al logaritmo de b en base a. ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir eso? Me está queriendo decir esto de acá. La base del logaritmo elevado a Sn me tiene que dar un número b. Bien, entonces aquí expreso lo que es un logaritmo y su relación con la potencia. Entonces, este n de acá, tiene que ser un número tal que a elevado a n me dé b, ¿cierto? Que es lo que puse acá. No sé si queda un poquito más claro, Javi. Sí, profe, gracias. Muy bien, de nada. Entonces, podrían preguntarse, bueno, ¿por qué hay que poner tantas restricciones? Porque miren qué pasa acá. Si A y B, primero que todo, si A y B pertenecen a los reales positivos, siempre esto va a estar bien definido. ¿Ya? No voy a tener nunca un problema con el logaritmo que si tengo que el A es positivo o el B es positivo también. ¿Ya? Aunque el A sea positivo y el B es positivo, el N puede ir variando en los valores. ¿Sí? Puede ser negativo sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongamos una super práctica. Vamos a tirar un ejemplo. Ejemplos. Aplicar aplicar la definición al tiro para que quede más claro. Entonces, por ejemplo, logaritmo de 4 en base 2, ¿cuánto es? Entonces, cuando que tienen que preguntarse ustedes, ¿qué número elevado a 2 me da 4? ¿Cierto? Porque estamos buscando este n. 2, ¿cierto, Paula? Entonces, este logaritmo sencillamente es igual a 2. Veamos otro ejemplo. Logaritmo de 3, o sea, en base 3 de 81. ¿Cuánto será igual? Nuevamente, 3 elevado a qué número me da el argumento del logaritmo, o sea, 81. 4, profe. 4, ¿cierto? 3 al cuadrado 9, 3 al cubo 27 y 3 a la cuarta es 81. Así que esto es 4. Porque 3 elevado a 4 es 81. Mira, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos el logaritmo de
1 sobre 16 en base 2. Nuevamente, ¿qué número elevado, o sea, 2 elevado a qué número me da el argumento que en este caso es 1 elevado a 16? O sea, perdón, 1 sobre 16. Un 16avo. Pero mira, empezó así. Este es un número n, ¿cierto? ¿Y qué tiene que cumplir este número n? Tiene que cumplir que 2 elevado a n tiene que ser igual a 1 sobre 16. ¿Cierto? Menos 4, como dice la Débora. Y por ejemplo, en este tipo de ejercicios, que son un poquito más complicados, pueden trabajarlo así. Llevar el logaritmo a la expresión en potencia y trabajarlo. Miren, 2 elevado a n va a ser igual a 1 sobre 16. 2 elevado a n entonces va a ser igual a... Y el 1 sobre 16 lo puedo expresar como 1 sobre 2 elevado a 4. ¿Cierto? Porque 2 elevado a 4 es 16. ¿Me siguen hasta el momento? Sí, sí, sí. Entonces, 2 elevado a n tiene que ser igual a... Ahora fíjense, voy a expresar este número de acá como 2 elevado a menos 4, ¿cierto? Porque el exponente negativo se invierte la fracción. Ahora que tengo la misma base, es decir, 2, para que estos números sean exactamente iguales, ya que ya están igualadas las bases, tienen que ser sí o sí iguales los exponentes para que se cumpla la igualdad. Entonces uno concluye que, por lo tanto, n vale menos 4. ¿Sí? Entonces, si es que no se le ocurrió el tiro que n valía menos 4, puede hacer el siguiente desarrollo. Aplicar la definición, ¿cierto? Y llevar el logaritmo a algo que es más habitual, ¿cierto? Que es pasarlo a potencia. Profe, no entendí lo que hizo. Ah, ¿aquí? Sí, ahí. Ya, por ejemplo, vamos a borrar de nuevo. ¿Cómo expresas tú este logaritmo como potencia Paula? Paula, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cierto? Que acá tenemos la definición. Entonces, Sí. ¿cómo relacionamos el logaritmo como una potencia? Eh, un número que elevado a 2 me dé un 1 partido en 16. Ay, casi, 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 porque es 2 elevado a n. Fíjate. A elevado a n igual a b. ¿Se fijan? Hay que seguir esa definición. Entonces, vamos a escribirlo como potencia. 2 elevado a n tiene que ser igual a 1 o 16 elevado a menos 1, ¿cierto? Ya, sí. Muy bien. Entonces, sigamos. 2 elevado a n. 16 es igual a 2 elevado a 4, ¿cierto? Sí, profe. Entonces me queda que 2 elevado a n de nuevo va a ser igual a producto potencia una potencia, multiplico los exponentes. Ahora, como ya se tiene que cumplir esta igualdad, ¿cierto? Para que se cumpla esta igualdad, ya que ya están igualadas las bases, tiene que sí o sí igualarse los exponentes para que sea exactamente igual, ¿cierto? Sí. Entonces, como yo ya tengo las bases igualadas, que fue lo que hice en este proceso de aquí, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, por lo tanto, como ya tengo las bases igualadas, n tiene que ser igual sí o sí al otro exponente, es decir, menos 4. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Este logaritmo, que era quizá un poquito más difícil de ver cuál era el valor real de n, gracias a la definición lo pasamos a potencia y lo trabajamos de manera más sencilla, porque ya estamos acostumbrados a trabajar con potencia. ¿Sí? Sí, profe, ahora me quedó más claro que se me había olvidado una propiedad de la potencia. Ah, ya, entiendo. Muy bien.
Hay que ir repasando todas esas cositas. Ok, entonces, veamos otro más. A ver, 4. Igual. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el logaritmo de -3, base -3 de 9? ¿A cuánto es igual a eso? ¿Qué número? O sea, -3 elevado a qué número me da 9. A 2, ¿cierto? ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque este es un caso particular donde sí existe la base del negativa, ¿ya? Pero como no siempre ocurre, hay que restringirlo para que sean todos positivos. Porque, por ejemplo, miren lo que pasa acá. ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo de 3? Ahora, la base es 3 y el argumento es -9. ¿Qué número? 3 elevado a qué número me va a dar -9? -2. -2. O No, sea que, po, porque la base tendría que ser negativa para que dé 9 positivo. ¿O no? ¿O me equivoco? claro, porque esto no es 9 porque 3 elevado a -2 va a ser igual a 1 sobre 3 al cuadrado y eso es 1 partido 9, ¿cierto? No es distinto de -9. ¿Se fijan? Ay, no, no entendí. Porque no puede ser -2, porque 3 elevado a -2 no da -9, que es lo que queremos acá. Da un noveno, ¿te fijas? Entonces no puede ser -2. ¿Cachai? Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, no existe. ¿Se fijan? No existió porque tuvimos el problema de que el argumento era negativo. ¿Se fijan? Entonces de ahí surge la necesidad de ir restringiendo el dominio. O sea, claro, puede ser el dominio, pero restringiendo los valores que definen el logaritmo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, a ver. mm, Igual esto es como algo que tienen que creer por ahora, porque en el fondo la definición del logaritmo es como súper complicada. O sea, yo creo que se escapa a lo, a lo que se puede explicar en el preu. claro. Porque, Pero porque claro, o sea, ujú, explicar que es negativo, porque no puede ser negativo, es como que eso es lo que se escapa a lo que podemos explicar acá. Es igual, es como algo que tienen que creer y aplicar siempre que tienen que ser solo para los números positivos. sí. No, pero con contraejemplo igual se puede ver. Por ejemplo, acá no puede ser Sí, sí, negativo. pues claro, ese Estaba contraejemplo tratando, era estaba bueno. tratándome de hacer un contraejemplo ahora de base, que no se me ocurre ninguno, pero ¿En la base? mm, que la base sea negativa y que Es no que, dé. por ejemplo, podría salir, pero con una definición que yo creo que vamos a ver casi al final, cuando aplicas un cambio de base. Ah, ¿Sí? ya, dejémoslo para el final, entonces. Ahí yo creo que Claro, podría funcionar. Se va a visualizar. entiendo, entiendo. Ya, dejémoslo para el final, entonces. Si se me ocurre algo, lo voy a anotar. Ya, ¿qué pasa si ahora tenemos, por ejemplo, logaritmo base 3 de x más 1? Entonces, me están pidiendo 3 elevado a, por ejemplo, puede ser que no sea tan grande. Ya, pongámosle uno, no. Entonces, miren, este es otro tipo de ejercicio. 3 elevado a 1 me tiene que dar x más 1. ¿Se fijan? Estamos ocupando
Lo único que hemos hecho hasta el momento es ocupar la definición del logaritmo. Entonces, me están pidiendo que 3 elevado a 1 sea igual a x más 1. Entonces, en el fondo están preguntando qué valor de x cumple esta condición. ¿Se fijan? Entonces, yo sé que 3 elevado a 1 es 3, y eso es igual a x más 1. Y hay que despejar ese x. ¿Cuánto creen que vale x? 2. 2, ¿cierto? X es igual a 2. ¿Cierto? Porque 2 más 1 es 3. Entonces, si x vale 2, se cumple la condición de que 3 elevado a 1 va a ser igual a 3. ¿Cierto? Ese tenemos otro tipo de ejemplo que le podría aparecer en la prueba también. ¿Ya? Veamos el último. 7. ¿Ya? Esto he hecho harto ejercicio porque el logaritmo hay que harto ejercitar para que quede en la cabeza bien cómo se operan los logaritmos. Es fácil perderse aquí. Sí. Entonces, el logaritmo de 1000. ¿A cuánto es igual a eso? ¿A 100? ¿A 100? ¿Por qué 100? Cuando yo no tengo nada en la base, cuando yo no pongo nada en la base es porque hay un 10 acá. ¿Ya? Si es que ustedes no ven... Sería 3 entonces. Exacto. Ahí entró. Sí. Estaba esperando que me dijeran, oiga, pero no puso nada en la base. ¿Cómo vamos a hacer? 3, ¿cierto? Entonces, porque 10 elevado a 3 es 1000. Sí, básicamente. Entonces, hagamos una... voy a hacer otro. 8. Logaritmo de 9 en base a 1. Ah, ya. Casi, casi. Ya, entonces, 1 elevado a qué número me da 9. ¿Qué será? ¿Qué será? Siempre daría 1, pues. Esto no existe. Porque 1 elevado a cualquier cosa que exista, ¿cierto? Es simplemente 1. Y por eso es la otra condición de que A tiene que ser distinto de 1, porque si no pasan ese tipo de cosas. ¿Sí? Esta me va a pegar en mi pantalla, parece. ¿Sí, Fernando? Ay, no era una pregunta. Sí, dime. Esos ejercicios así como engañosos, los que te dicen como uno cuánto te da 9 y todo eso, o sea, elevado a 1, ¿cuál te da 9? Siempre van a salir en la prueba. No, esto es para que vean por qué se define así, por qué se ponen estas restricciones. Entonces, Ya, ahí ya, surge la necesidad de decir que A tiene que ser distinto a 1 o que B tiene que ser real, siempre positivo, para que en general se cumpla la condición del logaritmo y exista. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Gracias. De nada. Bien, vamos a hacer una observación ahora. Observación. Vamos a hacer dos observaciones. La primera es que, como vimos recién, logaritmo de, no sé, b en base 10 es lo mismo que logaritmo de, ¿cierto? Si yo no pongo el base 10 es porque se asume que es, o sea, si yo no pongo la base, se asume que esa base es 10. ¿Sí? 2. Algunos casos especiales del logaritmo, que a veces se lo dan como propiedad, siempre será 10.
Sí, hay algunos textos que es la base Euler, pero siempre va a ser 10 para efecto de la, de la PAES. Entonces, hay algunas cosas que se dan como propiedades, pero que básicamente son una consecuencia directa de la definición de logaritmo, que son básicamente que logaritmo. Ups. Logaritmo de 1 en base a, ¿cuánto es? 0. 0, muy bien, porque a elevado a 0, siempre que hace distinto de 0, es igual a 1. Cualquier número elevado a 0 es 1, ¿cierto? Eso lo vimos en potencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué pasa si ahora tenemos, Sí, sí. ya, súper, logaritmo de a en base a? ¿Cuánto será eso? 1. 1, ¿cierto? Porque a elevado a 1 me da el mismo a, ¿cierto? ¿Ya? Algunas veces se lo dan como propiedad, pero básicamente es una consecuencia directa de lo que es el logaritmo en sí, ¿cierto? Eh, 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 Todavía estoy pensando en la base negativa. Logaritmo, Felipe, logaritmo 27 en base menos 3. Como logaritmo de 27 en base a -3. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Mm, sí, Claro, porque tiene que ser al cubo para que dé 27, pero va a dar menos 27, o no va a dar 27. claro. Ya chequillo, mira, aquí se me ocurrió. No son de ponerlo. 9, entonces. Fíjense, el logaritmo, si yo tengo logaritmo 27 en base a menos 3, me va a dar que no existe eso porque ningún número, menos 3 elevado a ningún número me va a dar 27. Porque para que el 3 sea 27 tiene que estar elevándose al cubo. Pero si el menos 3 se eleva al cubo, va a ser menos 27. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, tenemos la de que la base negativa no cumple con el logaritmo. Entonces, tenemos problemas cuando la base es negativa, a veces, ¿cierto? Y cuando el argumento es negativo, ¿sí? Van a haber ocasiones en donde sí se va a hacer, sí se va a cumplir. Pero en matemáticas nos gusta que siempre esté bien definida en las cosas, ¿ya? Así que por eso se restringe de inmediatamente que tanto la base como el argumento tienen que ser valores positivos, ¿ya? Para que no pasen este tipo de cosas. Sobre todo, después cuando veamos funciones van a darse cuenta que las funciones tienen que ser algo continuo. Entonces, cuando se definen, cuando hay puntos donde sí está definido, pero hay otros puntos que no, está como infinitamente indefinida esa función, entonces como que queda las cosas. Y no existe esa cuestión. ¿Ya? Y por eso como que básicamente no nos hacemos problemas y decimos ya, restringamos la cuestión para que sea A y B positivo simplemente. De lo mismo que en algunos casos particulares se cumpla. ¿Bien? ¿Estamos claros antes de pasar a las propiedades, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ujú. ¿Los demás? ¿Las demás? Javi, Ponce, justo la Javi. La Paula, la Cami, la Martina, el Sebastián. Oye, hay puras mujeres casi. Marlene, Victoria, Claudia, Josefina, Nicolás. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguras? Aprovechen, chiquillos, chiquillas. Por ahora todo bien, muy bien. Eso, me gusta que participen. Ok, vamos a ver propiedades. Vamos a demostrarlas. No sé si alcanzamos a demostrar todas las propiedades por el tiempo, pero haremos lo que se pueda. De logaritmo. Si no, lo dejamos para la casa.
Propiedades del logaritmo. Ok, entonces, eh, para las siguientes considere bien definidos en R, ¿cierto? Tenemos que trabajar con cosas que existan en los reales, que es nuestro conjunto favorito, ¿cierto? El conjunto de los reales. Entonces, hay una propiedad que siempre aparece y como que nunca se dice por qué es así, que es como una propiedad fundamental, digamos, que ni siquiera es propiedad, es como, no sé, ¿qué podríamos hacer? Como una identidad, la verdad. Ya, antes de ver esto, vamos a dejar acá, como, no sé, en un color especial. Eh, déjalo en este color, que el logaritmo de eh, a de base a de b es igual a n, sí, solo sí. Aquí lo vamos a dejar como recordatorio simplemente, ¿ya? Para que vamos recordando acá y no ir tan arriba a buscar esa definición si es que se nos olvida. A elevado a n es igual a b. Bien, entonces vamos a ver las propiedades. Número 1. Ah, que esta es la que digo que es. Matías, Sí, sí. Monse dice, profe, no entiendo lo que dice, ¿lo puede leer? No sé en qué parte no entendió. Si la definición o... Dije, para las siguientes propiedades, considere logaritmos bien definidos en R, los reales. Bien, tengo bonita la letra. ¿Era eso o era la definición del logaritmo quizás? Ah, no, era esa parece. Sí, sí, parece que no haya cachado lo que está escrito. Ya, estoy escribiendo muy rápido parece. Ya, entonces, esta es como una identidad que es que a elevado al logaritmo de a, o sea, a elevado al logaritmo de b en base a, es exactamente igual a b. Una identidad, la verdad, ¿ya? De repente lo pueden ocupar por ahí, puede ser algún ejercicio. ¿Ya? Entonces, se preguntarán, ¿por qué pasa eso? En efecto, me equivoqué. Yo creo que vamos a mostrar como unos dos propiedades para que después hagamos un ejercicio de aplicación. ¿Ya? Entonces, fíjense que si tenemos que el logaritmo de b en base a es igual a n, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar siempre con esto. Entonces, sabemos que puede ser majadero con esta cosa porque tienen que saberse muy bien cómo se basa de un logaritmo a una potencia. A elevado a n va a ser igual a b, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Ahora fíjense lo que voy a hacer aquí, esta magia. ¿Qué es n? N es el logaritmo de b en base a. Entonces voy a agarrar esta cuestión y lo voy a reemplazar siempre. Entonces, a elevado a n, pero n vale esto, así que voy a
agarrar esto y lo voy a meter acá. Porque eso vale n en el fondo. Entonces a va a ser igual elevado a n, pero n vale logaritmo de b en base a. Y eso es igual a b. Y listo. Eso es como, por eso es como una identidad más que nada. ¿Se entiende lo que se hizo? ¿O nones? Sí. Wow. Impactada. Ok. La verdad es que esta prueba no se usa mucho, pero si es que la ven por ahí, a mí siempre me ha llamado la atención. Vemos otra. ¿Verdades? Dos. El logaritmo de b elevado a n en base a va a ser igual a. ¿Alguien sabe a qué es igual a esto? Esta, como para hacer una propiedad acerca de este logaritmo. ¿Qué podríamos decir? Si alguien sabe. Quizás del colegio se acuerdan lo que pasa, no es necesario que me digan por qué pasa eso, pero no, parece que no. Entonces, en esta propiedad se baja el exponente y queda multiplicando el logaritmo. Entonces, va a ser logaritmo de b a la n en base a va a ser igual a n por el logaritmo de b en base a. ¿Se acordaban de eso? ¿O nunca lo han visto en la vida? Parece que no. ¿No se acordaba? Bien. Lo dejar ahí. ¿Les parece si las propiedades las demuestro en un video y se los mando aparte? Para que, porque no sé si lo alcanzamos, la verdad. Entonces le muestro las aplicaciones, porque ya, me parece. Porque les quiero hacer ejemplo también y una aplicación. Entonces, ejemplo. Ejemplo de esto, fue por ejemplo, de que logaritmo, uno básico, logaritmo de 5 al cubo en base 4 aplicando esta propiedad, simplemente me dice que es 3 por el logaritmo de 5 en base 4. Bien, apliqué simplemente la propiedad que vimos recién. Otro ejemplo. Si yo tengo un medio por el logaritmo de 4 en base a 3. ¿Cómo queda eso? A ver si me pueden ayudar. Aplicando esta propiedad. Fíjense que ahora estoy yendo desde la derecha hacia la izquierda. Creo que sería logaritmo de 4 elevado a un medio en base 3. Muy bien. ¿Y cuánto es el logaritmo de 4 en base a un, o sea, elevado a un medio? O sea, perdón, ¿cuánto es 4 elevado a un medio? Menos 2. Sí, acuérdate que 4 elevado a un medio es igual a la raíz de 4 simplemente. La raíz cuadrada de 4. ¿Se acuerdan? Lo que vimos en raíces. Yo no me acordaba, pero ahora sé. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la raíz cuadrada de 4? 2. 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 4. O 2 al cuadrado es 4. Entonces esto básicamente puede quedar como logaritmo de 2 en base a 3. ¿Sí? Ocupamos la propiedad, pero al revés. Otro, por ejemplo, el último, va a ser que el logaritmo de 8 en base 3 va a ser igual a, fíjense, podría decir que el logaritmo en base 2 al cubo
en base 3, y eso aplico la propiedad nuevamente, es 3 veces el logaritmo de 2 en base 3. Ya son algunos ejemplos de la propiedad. Ok, entonces veamos otro. Ya, son 3 más. Sí. Bien. ¿Estamos bien, chiquillos, chiquillas, hasta el momento? ¿O hay dudas? ¿Todo bien? ¿Ninguna? Ya, vamos a continuar entonces. Logaritmo del producto. Me dice que si yo tengo el logaritmo de b por c en base a, esto va a ser igual a el logaritmo, el logaritmo de b en base a más el logaritmo de c en base a. ¿Bien? Esa es otra propiedad. Entonces, por ejemplo, yo podría tener que logaritmo de eh, eh, fíjense, ¿cuánto es logaritmo de 36 en base 6? ¿Qué número 6 elevado a qué número me da 36? 2. 2, ¿cierto? Ahora fíjense. Sale más largo ocupar la propiedad en este caso, es más fácil decir que es 2 al tiro, pero para que vean que funciona. La propiedad logaritmo de 36 en base 6 puede ser igual a logaritmo de 6 por 6 en base 6, ¿cierto? Eso va a ser igual al logaritmo de 6 en base 6 más el logaritmo de 6 en base 6. Y eso va a ser igual a 1 más 1, ¿cierto? Y esos dos. ¿Se fijan? Es para que vean que funciona. Es como sale mucho más largo igual la propiedad acá, pero la intención es para que vean que sirve esta propiedad. ¿Sí? Entonces, otra forma de aplicar la propiedad y que no sea más de utilidad podría ser que, fíjense, el logaritmo de 6 en base 9 más el logaritmo de 4 en base 9. ¿A cuánto es igual a eso? Bueno, a ver, ya, bueno, vamos. No da lo que esperaba, pero se puede ocupar igual la propiedad. ¿Cuánto quedaría el argumento de este logaritmo? Logaritmo de 24 en base 9. Exacto. Logaritmo de 24 en base 9. Y ahora sí. Fíjate, ahora qué pasa si yo tengo el logaritmo de 9 en base 6 más el logaritmo de 4 en base 6. ¿Cuánto daría eso? Piensa que como que a priori cada logaritmo por sí solo es medio raro, ¿cierto? No me daría nada en concreto. ¿Qué pasa si yo ocupo la propiedad? Se puede resolver el logaritmo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es el argumento? Logaritmo de 36 en base 6. Y eso es, 2.
Entonces, que loco, igual es como loco porque logaritmo en base 9, o sea, logaritmo de 9 en base 6 es 6 elevado a qué número me da 9, es un número irracional. 6 elevado a qué número me da 4 es otro número irracional. No hay un número entero tal que me dé eso. Y dos números irracionales, la suma de dos números irracionales me da exactamente 2. Qué loco eso. Como que igual es loco. Ah, para mí. No sé si para ustedes. Bien, veamos el otro. Nos faltan dos propiedades nomás, chicos. 3, 4. Si yo tengo logaritmo de b sobre c en base a, va a ser igual a qué cosa? Lo mismo que la propiedad anterior, pero ahora con resta. Exacto. Y mira, fíjate que esto va a ser eso. Y la justificación de esta propiedad es súper sencilla porque fíjate que el logaritmo, lo voy a borrar por eso lo escribí así rápido, de b sobre c en base a va a ser igual a el logaritmo de b por c elevado a menos 1, ¿cierto? Porque se invierte. Y fíjate, ya con esto ocupamos la otra propiedad del producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ocupamos la propiedad del producto aquí, me va a dar que esto es logaritmo de b en base a más el logaritmo de c a la menos 1 en base a. Aquí hay un exponente. La segunda propiedad que vimos, dijimos que el exponente bajaba y multiplicaba el logaritmo. Entonces esto va a ser igual a el logaritmo de b en base a menos el logaritmo de c en base a. Bien, entonces como una justificación directa gracias a la propiedad 3. ¿Ok? Ok, ok. Bien, entonces, por ejemplo, el logaritmo de 1 sobre 10. Vamos a hacer un ejemplo similar al ejemplo 1 del anterior. ¿A cuánto es igual a esto? Recuerden que si no pongo nada, aquí es un 10. Menos 1, ¿cierto? Porque 10 elevado a menos 1 se me invierte la fracción. Cuando la propiedad entonces me va a quedar que el logaritmo de 1 sobre 10 va a ser igual a el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 10. Entonces, 10 elevado a qué número me da 1? 0, ¿cierto? Y 10 elevado a qué número me da 10? 1. Por lo tanto, esto es igual a menos 1. ¿Bien? O cuando simplemente la propiedad del cociente de logaritmos. Vamos a ver uno pelín más difícil. El logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 4 tercios. Este lo voy a hacer yo. Fíjense. Lo primero que voy a hacer va a ser ocupar la propiedad que vimos delante, que nos dice que esto es logaritmo de... O sea, primero voy a empezar como potencia para que quede más claro. Va a ser 4 tercios elevado a un tercio, ¿cierto?
porque raíz cúbica se puede expresar como un tercio como exponente. Esto puede ser igual a un tercio por el logaritmo, ¿cierto? Por la propiedad que baja el exponente en base 3. ¿Sí? Y esto va a ser igual a un tercio factor de logaritmo de 4 en base 3 menos el logaritmo de 3 en base 3. ¿Sí? Ahora, logaritmo de 3 en base 3, ¿cuánto es? Este de acá. 1. 1, ¿cierto? Entonces esto es directamente 1. Y el resto no se puede simplificar, así que yo puedo decir que simplemente eso va a ser igual a un tercio logaritmo de 4 en base 3. Bien, aquí ocupamos la propiedad nuevamente. Y por último, la última prueba que vamos a ver hoy va a ser la del cambio de base. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice que si yo tengo logaritmo de b en base a... ¿Voy muy rápido, chiquillos, chiquillas? Chiques, ¿o vamos bien? Profe, ¿Sí? ¿me podría explicar por qué ahí si se supone que el logaritmo en base a 3 de 3 es 1, desapareció en el resultado final si no es 0? Va, me Me equivoqué yo. perdí. Me equivoqué yo ahí. Es menos 1, sí, pues, me lo salté, no sé por qué. Ahí sí. Gracias por la observación. Muchas gracias, profe. De nada. Sí, pues era menos 1. Eso, ¿estamos bien? ¿Los demás? ¿Las demás, chiquillas? Camila, Martina, Monse, Sebastián, Victoria, Marlene, Pablo, Débora, Paula, Aranza, Nicolás, Josefina, Claudia. La Josefina no participó tanto hoy, ¿eh? Y esa que participa en general. ¿Todos sí? Ya, muy bien. Así me gusta que participen. Cambio de base entonces. Cambio de base. Me dice que esto va a ser igual a el logaritmo de b en base c sobre el logaritmo de a en base c. Me quedó horrible el logaritmo. Entonces, eso básicamente. Ya, filo, me quedó feo. Y fíjense que ese c puede ser cualquier valor que me convenga. Entonces, que sea real positivo. Entonces, y distinto de uno. Ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo bien absurdo, pero da lo mismo. Logaritmo de 3 en base 2. Gracias a esta propiedad puedo decir que simplemente esto puede ser logaritmo de 3 en base a pi, si quiero, sobre logaritmo de 2 en base a pi. ¿Ya? Aquí ocupo simplemente la propiedad. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, por ejemplo, al revés? Si yo les dijera logaritmo de 3 sobre logaritmo de 4. ¿A cuánto es igual a eso? ¿Cuál sería el argumento del resultado de este logaritmo resultante?
Logaritmo de 3 en base 4. En base 4, ¿cierto? Aquí fuimos al revés, desde la derecha hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces muchas veces uno les doy la propiedad y como que uno queda con la idea de que va siempre de un lado para otro. Pero no, pues como una igualdad, una la puede ver desde cualquier punto de vista. Bien, en la guía de ejercicio de logaritmo hay varios ejercicios que requieren ocupar estas propiedades, ¿sí? Para que las desarrollen. ¿Ya? Entonces ahora, ¿hay más dudas? ¿No? Muy bien, entonces ahora el Alonso va a mostrar un ejercicio, ¿cierto, Alonso? Aló, Alonso. Aló, ¿Vaya a mostrar un ejercicio de aplicación o no? o sea, ¿Ah? alguno la guía, creo. ¿Alguno de la guía? Ya. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Déjame buscar el botón, Le voy a poner en pausa la grabación ¿cierto? y ahora sí, perdón. Ya te conozco, Matías. Bueno, empezamos a hacer este ejercicio de la guía para los que están viendo esta clase grabada. Entonces, básicamente vamos a ir trabajando como con el argumento para irlo dejando expresado en estos valores de acá, en el 2, en el 3 y en el 5, para así después resolver, por así decirlo, el logaritmo con estos resultados que ya sabemos, en el m, en el n y en el p. Entonces, por ejemplo, esto va a ser, esto partió en raíz de 5, y raíz de 5 va a ser lo mismo que sea 5 elevado a un medio. Vamos a poner esto aquí. Ya listo. Agarra todo igual. Bueno. Después esto, por ejemplo, podemos decir que va a ser igual a el logaritmo de 18 es lo mismo que, por ejemplo, 9 por 2. Y 9 es lo mismo que 3 por 3. Entonces podemos decir que 18 va a ser lo mismo que 3 por 3 por 2. Entonces esto va a ser 3 por 3 por 2. Y eso de nuevo por 2. ¿Se entiende? Porque eso es el 18 y es el 2 que ya estaba acá. Todo esto va a estar partido en 5 elevado a un medio. Entonces, como aquí nosotros tenemos dividiendo, podemos decir que entonces el logaritmo de 3 por 3 por 2 por 2 menos el logaritmo de 5 elevado a un medio. Y aquí nosotros también podemos decir ahora que entonces esto es el logaritmo de 3 más el logaritmo de 3 más el logaritmo de 2 más el logaritmo de 2 menos el logaritmo. Y aquí esto, como tenemos el 1 medio elevado, pasa para abajo multiplicando. Nos queda así, elevado menos 1 medio por el logaritmo de 5. Y ahora simplemente reemplazamos con los valores que ya teníamos. Nos dicen que el logaritmo de 3, el logaritmo de 3 es n, o sea, va a tener n y n. El logaritmo de 2 era m, entonces vamos a tener m y m menos 1 medio el logaritmo de 5, que es p. Entonces vamos a tener 2n más 2m menos 1 medio de p. Eso es, bueno, si lo reordenamos simplemente, nos va a quedar así. Y ese, por ejemplo, el 1 medio por p, el p nos va a quedar arriba. Y entonces ya tenemos la respuesta que es la A. Entonces sí, este tipo de ejercicios se van haciendo eso, se van jugando como con las propiedades y también procurando de no ir equivocándose, por ejemplo, en estas cosas, cuando se van dividiendo y se van sumando, pasa harto que, por ejemplo, uno tiene el logaritmo, por ejemplo, de 2 por el logaritmo de 3 y comete
algo así como la locura de decir logaritmo de 2 por 3. Entonces, como esas cosas hay que tener ojo, es decir, trabajando con esas propiedades correctamente. Y la mejor forma de ir aprendiendo a hacer las propiedades, la verdad, más que así como de memoria, es practicando y haciendo el ejercicio. Como ir aplicando. Eso. Así es. Ya, chiquillos, chiquillas. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron? ¿Aprendieron logaritmo? ¿Poquito? ¿Mucho, poquito, nada? Sí. Le subí la Sí, guía. igual es complejo, Sí, al principio. pero ahí uno le va agarrando la mano. Que también uno está más acostumbrado como le da el trabajo como con las potencias y con las raíces más que con el logaritmo. Entonces, cuando uno se enfrenta al logaritmo, como que trata siempre de asociarlo de cómo se trabaja esto como una potencia o como una raíz. Entonces, al principio uno se enreda así como, oye, ¿cómo era? Así como si es que era este, elevado a este, me daba esto. Entonces, ahí se resta hartas confusiones, pero ahí uno practicando ya le agarra la mano. Al ejercicio, sí, sí. Déjenme ver. Vuelvo, comparto el tiro. La aplicación en los logaritmos se ocupa más en funciones, básicamente. Cuando Claro. uno quiere trabajar con números muy grandes, fíjese, por ejemplo, el logaritmo de 100 lo podéis representar con 2, un 2, onda, el número 1000 lo representáis con 3. ¿Cachai? El logaritmo de 1000, ¿cierto? Es 3. Entonces, cuando tenéis datos muy grandes, por ejemplo el modelamiento de los terremotos se hace en una base logarítmica, porque es demasiada energía la que libera. Entonces, como Bueno, de hecho, se trabaja ayer con números muy grandes. con el Felipe, después de clase, nos quedamos conversando con estudiantes y el Felipe hablaba de este caso de, por ejemplo, la estadística de los gráficos también del COVID era Sí, logarítmica, entonces como que la percepción general como que desentendía mucho los niveles del gráfico porque eran en niveles logarítmicos. Claro. claro. O sea, por ejemplo, Ay, uno ese es ve, 10, pero es como sí, pero ese 10. Claro, el salto de un número a Caleta. otro es el logarítmico, el caleta. claro, Claro, Estáis multiplicando por 10 una potencia, una base 10 en el fondo, cada vez que estáis saltando. Pero eso como que igual es como ambiguo decirlo cuando los chiquillos no ven como las funciones y ese tipo de cosas. sí, no, puede que no les quede como muy claro el que. Pero Pero esas son las aplicaciones. sí, sí, sí. Claro, si siguen en constancia acá, van a quedar Tiquetaca. tic-tac. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, el próximo viernes, este viernes que viene, vamos a revisar la guía de ejercicio, ¿ya? Que ya está subida a la plataforma. Y ahora voy a subir el apunte, ¿ya? Para que vayan estudiando. Bien. Eso, po. Voy a dejar de grabar.